Soy Kate, tengo 32 años y crecí en Texas sintiendo que mi vida entera ocurría bajo la sombra persistente de mi hermana mayor, Anna. Ella, 3 años mayor, siempre fue la favorita incuestionable. La veían como la inteligente, la sociable, la que podía enfrentar cualquier situación con esa facilidad casi teatral con la que encantaba a todos. Yo, en cambio, cargaba con la etiqueta de responsable, que en mi familia era simplemente una forma elegante de decir que yo hacía el trabajo silencioso mientras ella recibía la admiración, la atención y las recompensas. Desde pequeñas, la diferencia era evidente. Sus cumpleaños eran celebraciones enormes, fiestas de jardín, inflables, paseos en pony, el tipo de evento que hacía que todo el vecindario girara en torno a ella. Los míos se reducían a pizza en el comedor y un pastel comprado en la panadería del supermercado. En Navidad, ella abría una casa de ensueño de Barbie impecable, y yo me encontraba desenvolviendo una imitación usada con un ascensor que ni siquiera funcionaba. Mis padres repetían que yo debía ser agradecida y que no necesitaba cosas caras, mientras a Ana jamás se le pedía gratitud. Ella simplemente recibía. La brecha se volvió abismo cuando llegó el momento de la universidad. Había trabajado incansablemente en la secundaria, cursos avanzados, actividades extracurriculars, noches sin dormir para mantener un promedio alto. Logré entrar a una universidad local con la idea de vivir en casa para ahorrar. Pensé que mis padres me apoyarían del mismo modo en que lo hicieron con Ana cuando la enviaron a la universidad de sus sueños y pagaron absolutamente todo. Me equivoqué. Como si mi necesidad fuera una falta de carácter, me exigieron contribuir con gastos para vivir en mi propio hogar. A mis 18 años, sin dinero y con un trabajo de medio tiempo en una librería ganando $9 por hora, me impusieron $400 mensuales de alquiler y servicios, además de comprar mi propia comida. Mientras yo contaba monedas para sándwiches baratos y café gratuito de la sala de descanso, Ana vivía en un dormitorio nuevo fuera del estado, que mis padres financiaban sin objeciones. Y aún recibía dinero extra porque no querían que sufriera. Yo caminaba por el campus viendo a otros estudiantes con lattes y pasteles mientras cargaba mis libros prestados o de segunda mano. Cada mes entregaba mis escasos $400 en casa, sintiendo que mi esfuerzo no tenía valor alguno. Incluso mis logros eran minimizados. Ana, con un promedio de notas normal, recibió una fiesta enorme al graduarse. Yo, con varios logros en ciencias de la computación, tuve una cena tranquila con lasaña y la explicación de que no había razón para hacer alboroto. Comprendí entonces que lo que más dolía no era la falta de dinero, sino el mensaje constante de que yo importaba menos. Cuando terminé la universidad, me fui en cuanto pude. Construí mi vida sola, con disciplina y ahorro. Entretanto, Ana se casó, tuvo 3 hijos y mis padres continuaron sosteniéndola en cada tropiezo, desde automóviles hasta fines de semana completos de cuidado infantil. No importa cuánto avance, sigo siendo el segundo lugar en mi propia familia. Por eso guardo mis proyectos en silencio. He pasado años ahorrando para comprar una casa y finalmente me sentí lista. No lo mencioné porque sabía que lo convertirían en algo que no me pertenece. Sin embargo, una compañera de trabajo dejó escapar la noticia, y en un pueblo como el mío todo corre como pólvora. Pronto mi mamá me llamó con ese entusiasmo que siempre anuncia problemas, y en cuestión de minutos ya habían convertido mi futura casa en un espacio diseñado para los hijos de Ana. Para mis padres y para las visitas interminables de una familia que nunca ha visto mis logros como algo digno por sí mismo. Murmuré cualquier excusa para escapar de la llamada y colgué tan rápido como pude, esperando ingenuamente que esos comentarios extraños fueran algo aislado. Pero no lo fue. Desde ese día, mi mamá y Ana comenzaron a inundarme con anuncios de casas como si hubieran asumido una especie de misión conjunta. Parecía un trabajo de medio tiempo para ellas. Cada día llegaban decenas de enlaces, y todos apuntaban a mansiones enormes, casas ridículamente fuera de mi alcance y, en realidad, fuera de mis deseos. Residencias de 4 o 5 dormitorios, piscinas que parecían sacadas de revistas, garajes triples. Era como si estuvieran convencidas de que yo estaba buscando un palacio y no un hogar para mí sola. Mi mamá enviaba mensajes sobre casas enormes que calificaba como perfectas, y Ana también contribuía con enlaces de viviendas de 6 habitaciones acompañados de comentarios que dejaban claro que pensaban en su comodidad. No en la mía. Me sorprendía lo natural que les resultaba apropiarse de un proceso que era exclusivamente mío. Cada sugerencia estaba hecha para la familia de Ana, sótanos para que yo tuviera su espacio, piscinas para los niños, habitaciones extras para cuando mis padres quisieran quedarse. Era agotador ver cómo mi proyecto personal se convertía en una extensión más de sus necesidades. Al principio intenté explicarles que buscaba algo pequeño, algo que se ajustara a mi vida real, pero cada intento solo producía más presión. Decidí entonces dejar de responder.
Silencié el grupo y dejé que sus mensajes se acumularan sin abrirlos, confiando en que, eventualmente, se cansarían. Mientras tanto, continué mi búsqueda sola. Revisaba portales inmobiliarios cada tarde y dedicaba los fines de semana a visitar casas sin mencionar nada a nadie. Incluso evitaba cualquier zona cercana al vecindario de Ana para evitar que la información circulara. Después de semanas de búsqueda silenciosa, encontré la casa perfecta, una pequeña de 2 habitaciones a las afueras de la ciudad, con un porche acogedor, una cocina luminosa y un patio trasero ideal para un jardín. No era lujosa, pero sentí algo inmediato al entrar, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Hice una oferta y fue aceptada días después. Por primera vez, sentí que tenía algo completamente mío. No se lo dije a mi familia. Era mejor mantener mi logro protegido del drama que podían generar. Seguí recibiendo sus sugerencias, pero ya no tenían poder sobre mí. Entonces llegó la invitación a una cena familiar. Pensé en evitarla, pero decidí enfrentar lo inevitable. Fui a la cena sabiendo que, tarde o temprano, tendría que decirles la verdad. Al llegar, el caos de siempre me recibió, los niños corriendo, yo distraído frente al televisor, mi mamá ocupada entre ollas. La velada transcurrió con quejas habituales hasta que, finalmente, mi mamá hizo su clásico gesto de anuncio importante. Presentaron la casa que consideraban ideal para mí, una vivienda pensada completamente para ellos, no para mí. Fue ahí cuando decidí que era suficiente. Dejé claro que ya había comprado una casa, una pequeña cabaña perfecta para mí sola. El silencio que siguió fue casi sólido. La decepción y el enojo en sus rostros no me sorprendieron. Ana no tardó en mostrar incredulidad al enterarse de que no tenía espacio para su familia, y mi mamá reaccionó como si yo hubiera cometido una traición. Aún así, mantuve mi postura. Expresé con calma que su plan siempre había sido para Ana, no para mí. Había trabajado demasiado para llegar a donde estaba y no pensaba renunciar a mi casa soñada solo para resolver problemas que nunca me correspondieron. En ese momento, mi papá decidió intervenir. Golpeó la mesa con fuerza y me lanzó la palabra egoísta como si fuera un arma, recordándome que la familia debía ayudarse. Sentí como mi corazón empezaba a latir tan rápido que apenas podía pensar con claridad. Aún así, me levanté con calma, consciente de que cualquier palabra podía encender aún más el ambiente. Defendí mi derecho a elegir por mí misma, sabiendo que en sus ojos eso me convertiría en la villana. Lo acepté sin miedo. El caos fue inmediato. Ana lloraba como si mi decisión hubiera destruido su mundo. Mi mamá gritaba que me había criado mejor, como si obedecer ciegamente fuera sinónimo de buena educación. Mi papá repetía que estaba decepcionado. Yo seguía comiendo sin alterar el ritmo, ajeno al drama. Tomé mi cartera y me dirigí a la puerta, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Mi mamá me siguió, exigiendo que no me alejara de mi familia, y solo pude girarme para que viera claramente lo que estaba haciendo. Subí al carro temblando entre rabia y alivio, por primera vez en mi vida, me había defendido. Esa misma noche llegó el primer mensaje de Ana, acompañado de una foto de sus hijos rodeados de juguetes y la insinuación de que yo era responsable de su incomodidad. No respondí. No tenía nada que decir frente a una manipulación tan descarada. Al día siguiente desperté con llamadas perdidas y una cadena de mensajes cargados de culpa. Me acusaban de haber cambiado, de pensar solo en mí, de hacer sufrir a los niños, de ser la causa del insomnio de mi mamá. Silencié todo, pero entonces empezaron los mensajes de voz. Cada tono era peor que el anterior, enojo, decepción, lágrimas. Incluso mi papá llamó para gritarme durante varios minutos, como si pudiera presionarme hasta quebrarme. Los ataques se expandieron más allá de la familia. Una tía con la que no hablaba desde hace años decidió opinar, exigiendo que pusiera a la familia primero, olvidando convenientemente que jamás estuvo presente cuando yo la necesité. Después vino la parte más humillante, los posts de Facebook. Ana publicó fotos manipuladoras insinuando que yo los había abandonado. Mi mamá compartió una imagen de mi casa con un mensaje pasivo-agresivo sobre la ingratitud. Antes de bloquearlas, una compañera de trabajo ya estaba preguntándome qué pasaba. Las redes sociales se llenaron de rumores y juicios, y el estrés comenzó a consumir cada segundo de mi día. Cuando Ana apareció en mi puerta una noche con los niños llorando, supe que la situación había llegado demasiado lejos. Intentó convencerme de que los dejara quedarse, alegando que no tenían a dónde ir. Mi corazón se apretó al verla tan abatida, pero también sabía que ceder significaría sacrificar todo lo que había logrado. Me mantuve firme, incluso cuando ella me miró como si fuera una monstruo. Y al día siguiente, mi mamá redobló los insultos.
Fue entonces cuando tomé la decisión definitiva: cortar todo contacto. Cambié de número, bloqueé a todos, ajusté mis redes y cerré cada puerta disponible. Disfruté una breve sensación de paz, hasta que un fin de semana mi mamá apareció sin avisar, sosteniendo una tarta y usando la sonrisa más falsa que había visto. Me saludó como si se tratara de una visita casual, ignorando por completo que llevaba semanas sin saber de mí. Me quedé congelada, sin saber si debía dejarla entrar, hasta que prácticamente me empujó la tarta hacia el pecho, asegurando que había pasado solo para ver cómo estaba. Aún así, contra mi instinto, la dejé entrar para evitar un escándalo. Colocó la tarta en la cocina y recorrió mi casa como si estuviera tomando inventario. Comentó que estaba preciosa y que había hecho un gran trabajo, mientras pasaba la mano por los muebles como si evaluara su calidad. Yo solo murmuraba respuestas cortas, esperando que llegara al punto. Finalmente se sentó, suspiró con dramatismo y empezó a disculparse. Dijo que las cosas se habían calentado demasiado, que ahora entendía que me habían presionado de forma injusta y que debió respetar mis decisiones. Intenté leer sus intenciones, pero algo en su tono no encajaba, como si cada frase estuviera medida. Habló de lo orgullosa que estaba de mí y del estrés que había generado la situación de Ana. Pareció sincera por un instante, lo suficiente para hacerme dudar. Pero entonces reveló su verdadera motivación: quería que empezáramos de cero y que algún día pudiera volver acompañada de Ana y los niños, para que todos vieran mi casa. Me tensé de inmediato. Respondí que no era un buen momento y que no me sentía lista para eso. Ella fingió comprenderlo, pero su expresión rígida decía lo contrario. Después de unos minutos de charla superficial, se marchó asegurando que solo deseaba que volviéramos a ser una familia. Cuando cerré la puerta, me quedé mirando la tarta sobre la mesa, sabiendo que algo en esa visita no era normal. Durante los días siguientes no pude dejar de repasar cada detalle. El momento era demasiado conveniente. Después de semanas acosándome y de desaparecer cuando la bloqueé, su disculpa sonaba a maniobra más que a remordimiento. También me inquietó que no mencionara ni los mensajes, ni los audios, ni el hecho de que la había bloqueado. Se comportó como si nada hubiera pasado. Y la idea de traer a Ana y a los niños no sonó como un deseo inocente, sino como una prueba para ver qué podía obtener. No la contacté y ella tampoco volvió a escribirme, pero no se me iba la sensación de que estaban planeando algo. Mi intuición estaba en lo correcto. Su comportamiento durante la visita no era simple curiosidad. Revisó las cerraduras, analizó la distribución de los cuartos y observó cada detalle como si estuviera calculando posibilidades. En ese momento pensé que era su habitual intromisión, pero ahora sé que formaba parte de un plan mayor. Unos días después, continué con mi rutina. El trabajo estaba exigente, así que pasé la semana enfocada en mi oficina en casa, sin pensar en mi familia. Todo parecía tranquilo después de aquella visita, al punto que creí que finalmente lo habían dejado atrás. Llegó el sábado y salí temprano a hacer compras, recoger un paquete y resolver algunos pendientes. Regresé alrededor del mediodía con las bolsas del supermercado y una sensación de calma. Pero al estacionar frente a mi casa, vi la camioneta de Ana. Mi estómago se hundió. Caminé hacia la puerta buscando mis llaves, y entonces escuché voces dentro. Pensé que quizá había dejado alguna ventana abierta, pero al entrar al recibidor lo vi todo con claridad. Ana, Joss y los niños estaban dentro de mi casa como si les perteneciera. Los niños habían convertido mi sala en un desastre, rodeados de snacks y juguetes que no eran míos. Sach caminaba por la habitación masticando una de mis almohadas. Joss estaba en mi cocina saqueando el refrigerador. Y Ana movía los muebles del cuarto del sol como si estuviera redecorando. Sentí que el mundo se me derrumbaba mientras intentaba entender la escena. Ana afirmó que habían decidido mudarse mientras yo estaba afuera, mencionando que mi mamá les había dado la llave de repuesto que había dejado sobre la encimera durante su visita. Para ellos, mi casa era simplemente la solución a sus problemas, un espacio que me sobraba porque estaba soltera y no lo necesitaba. Hablaron como si estuvieran haciendo uso de un derecho que les correspondía, minimizando por completo mi existencia. No dije nada. La ira era tan intensa que sentía la mente bloqueada, como si mis pensamientos estuvieran atrapados detrás de un ruido blanco insoportable. En lugar de discutir, tomé el teléfono y marqué al 911. Sentí a Ana y a Joss hablar encima de mí, indignados, sorprendidos de que me atreviera a hacer algo así, pero sus voces eran solo ruido de fondo. Cuando la operadora respondió, expliqué con calma que mi hermana y su familia habían entrado a mi casa sin permiso y se negaban a irse. Mi voz sonaba extrañamente firme, como si una parte de mí se hubiera desconectado emocionalmente para poder manejar la situación. Cuando los policías llegaron, la adrenalina ya me había tomado por completo.
Temblaba, pero no iba a retroceder. Los oficiales fueron profesionales, serios y directos. Les pidieron a Ana y Josh que explicaran por qué estaban allí, y la historia que dieron fue tan absurda como la recordaba. Ana trató de justificar su invasión diciendo que éramos familia, como si eso tuviera algún valor legal. Josh insistió en que yo tenía espacio de sobra y que lo que hacían era lo correcto, como si mis límites fueran opcionales. A los oficiales no les importó ninguno de sus argumentos. Les dijeron claramente que estaban en una propiedad privada sin autorización y que debían marcharse de inmediato. Ana empezó a llorar, diciendo que no sabía que era tan grave. Josh me llamó egoísta mientras recogía sus cosas. Yo no respondí. Me mantuve en silencio, dejando que los policías hicieran lo que yo no tendría por qué estar haciendo, proteger mi propiedad. Verlos empacar, incluso los snacks de mi despensa que habían abierto como si vivieran allí, fue increíblemente satisfactorio. Cuando finalmente salieron, uno de los oficiales me preguntó si quería presentar cargos. Lo pensé durante algunos segundos, pero lo único que deseaba era que desaparecieran. Le dije que no, siempre y cuando se mantuvieran lejos de mi casa. Él asintió y me aseguró que igual presentarían un informe, por si algo más llegaba a ocurrir. Cuando cerré la puerta, dejé la llave girada más tiempo del necesario. Me quedé ahí parada, tratando de procesar todo. Sentía la casa distinta, como si hubiera sido violada, como si algo íntimo hubiera sido tocado sin permiso. La idea de que simplemente entraron, sin preocuparse por mis límites o mi bienestar, me revolvía el estómago. Llamé a un cerrajero inmediatamente para cambiar todas las cerraduras, y empecé a pensar seriamente en instalar un sistema de seguridad. Sabía que no podía seguir dándoles el beneficio de la duda. Esto no había sido un malentendido ni un acto desesperado. Había sido puro sentido de derecho, una invasión justificada por sus propias necesidades y nada más. Todavía no logro procesar que mi propia hermana creyera que esto estaba bien, pero lo que más me paraliza es la idea de que mi mamá les haya dado la llave. Aún no tengo palabras para eso. Esta mañana llamé a mi abogado. Le expliqué cada detalle y solicitamos una carta formal de cese y desista. La enviamos a mi mamá, a Ana y a Josh, detallando todo lo que hicieron y dejando claro que, si continuaban acosándome, no tendría problema en tomar acciones legales. Así están las cosas por ahora. Sigo furiosa, pero también extrañamente entumecida, como si mis emociones no alcanzaran a ponerse al día con lo que pasó. Y aunque quiero creer que esto terminó, una parte de mí sabe que con mi familia nunca es tan simple. Ahora solo espero el siguiente movimiento, porque lamentablemente sé que probablemente habrá uno.